trabajan en esta labor diariamente. Y todas las mañanas en Pamplona, Javier, existe la posibilidad de correr el encierro real o existe también la posibilidad de correr un encierro virtual, Elena. Pues sí, aquí dentro de una de esos y con una historia muy particular, porque esto es un simulador del encierro, es decir, que no se atreven a correr directo pueden hacer. Tenemos alguna dificultad para escuchar a nuestra reportera Elena Sánchez, que nos está enseñando este simulador del encierro. Elena, a ver si te podemos escuchar ahora, porque queremos ver cómo se corre un encierro virtualmente. No sé si me podéis escuchar bien. A lo mejor tenemos que salir un poquito hacia el balcón. Vamos a intentarlo. ¿Así me escucháis mejor? Te escuchamos, Elena. Vale, bueno, pues John, aunque sea a distancia, te pones las gafas y a ver si... vamos a ver un poco cuáles son las sensaciones. Vamos a ver con Iker y nos ayudas a explicarlo mejor. Cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo John en este momento. Tiene que elegir un... Exactamente, ahora mismo acaba de elegir la técnica a la entrada del callejón, se ha colocado las gafas, como veis, ahora tiene movilidad, los 360 grados, como si estuviese ahora mismo en el recorrido, ¿no? Y ahora mismo darle a un botón, empezaré ya la cuenta atrás del inicio del cohete, ¿no? Pues vete a darle al botón. Le va a dar al botón, es una pena que haya este problema de sonido, pero en este momento ha empezado la carrera. Ha empezado la carrera, a los toros detrás, y puede girar, va corriendo a la vez, ha cogido la... Adelante. Está mirando adelante, va a entrar en el callejón y bueno, al final recrea un poco las sensaciones que puede llegar a tener un corredor. Corredores caídos, la plaza y bueno, una divertida de acercar a la gente, se le encierra, ¿no? Es bastante peligroso, como bien sabemos. Bueno, con alguna dificultad hemos escuchado esta conexión, pero más o menos hemos entendido en qué consiste esto de correr el encierro virtual. Yo a esto me atrevo, Javier. Hombre, claro, esto es muy facilito, ¿eh? Mi abuela también, ¿eh? No hay problema. Hombre, yo creo que sería bueno, aunque sea resumirlo, porque ha sido tan entrecortado el sonido que ha sido muy difícil. Este es un aparato que se presentó hace unos 6 meses en Pamplona y que te permite, mediante un casco que te colocas, y puedes tener libertad de movimientos, recrear la realidad. Es decir, si tú miras arriba, ves el cielo, abajo ves los adoquines, puedes moverte a tu izquierda, a tu derecha, y en el momento de correr puedes colocarte sobre un toro, a la izquierda de otro, delante de otro, dejar que te pasen, desacelerarte, acelerarte. Es un jueguecito, es un programa informático, pero que realmente recrea casi fielmente lo que es la realidad. La realidad también es que en este primer encierro de San Fermín ha habido heridos. Nos vamos hasta el Hospital de Navarra para conocer ya el balance oficial. Cristina. Han hecho un semicírculo los pastores y 2 dobladores han ido por delante conduciendo y llevando poquito a poco al toro hasta el corral, y esta ha sido la última imagen de este encierro, que les recuerdo ha durado prácticamente 5 minutos. Un encierro larguísimo, un encierro muy peligroso y un encierro estremecedor que nos deja imágenes durísimas. Un encierro, sexto encierro con toros de Miura, que vamos a analizar a continuación con... perdóname. Nuestro invitado, Joaquín, perdóname, pero es que estoy sobrecogida, te lo puedo asegurar por las imágenes que nos deja este sexto encierro. Se lo aseguro también a todos ustedes, perdóname. Te lo he notado nomás entrar. Joaquín, tú, Asti, has corrido este sexto encierro. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues yo lo he vivido bastante cerquita, todas las imágenes que se han producido del último trozo, sobre todo. Sí, y bueno, pues lo más llamativo de toda la cuestión va a ser esa, ¿no? Que los encierros de Miura al final van a resultar que no son como los que eran, ¿no? Y ha habido una tuerca en ese sentido, y que el encierro, como siempre hemos pensado y siempre lo decimos, que antes de salir a correr, que los encierros son impredecibles y que son toros. Lo que sea, son toros. Y son toros en la calle y con mucha gente. Aquí vemos a los toros completando el último tramo de la Cuesta de Santo Domingo. Es en otra de las repeticiones parciales que les estamos ofreciendo a lo largo de estos 26 minutos de mañana. Aquí vemos el toro negro como ha resbalado en la calle Mercaderes, y lo que sí nos ha sorprendido es que uno de los heridos que nos ha comentado la Cruz Roja es del tramo de Mercaderes. Yo en Mercaderes ciertamente no he visto ni una cornada. Lo que sí en es Mercaderes, posible... Javier, una cornada en el cuello, nos decían. En Santo Domingo un traumatismo, un corredor que se ha quedado consciente en el suelo. Pero lo que me refiero es que en Mercaderes yo en este tramo no he visto ni una sola cornada, de no ser que sea esto del final. Vean cómo sube la cabeza el toro, ha subido más del tercer tablón. Ahí se ha metido un corredor, perdona Javier, se ha metido un corredor ahí entre los toros. Puede ser ese, por tanto. Es posible que ahí tengamos podría ser ese herido que han atendido en la calle Mercaderes. Es que también, mira, sí,
Ahí se levanta, Sí, le eso levantan, es. no sabemos muy bien qué. Ese toro castaño justamente llegaba a Ermitaño también, que es el que más ha levantado la cabeza, ese momento. Que Pues es lo sí. de siempre, es lo Pues que se sí. dice siempre, la curva, tomarla por ese lado, pues pasa lo que pasa. También habría que decir que la curva de Telefónica, dirección de la carrera a la derecha, es lo mismo, es menos Claro. conocido el no Son dos meterse ahí. puntos negros del recorrido, Son esas dos- dos curvas. Sí, son 2 puntos negros, el de Telefónica es menos conocido y cada día la gente se sigue agolpando ahí. Los que van con los primeros toros se paran ahí y lo que viene detrás suele rematar porque los toros a la salida de esta feta no ven. Y entonces suele estar también rematando en lo que es el comienzo de la bajada al callejón. Entonces es un punto que también tendría que estar libre y habría que recalcarlo mucho más. Pues sí, efectivamente, el herido, que nos han dicho antes en el parte médico que dio en la calle Mercaderes, ha sido este. Probablemente en este plano no se vea, porque es un poquitín más atrás de plano fijo. Aquí tenemos a... Sí. Este ha sido el lío que se ha montado una vez que se han caído, fíjate. Ha sido anterior. Ha sido un poquitín anterior, Sí. sí, no en la zona del Vallado Ciego, sino antes. Y esta es la entrada de los toros completamente deslavazada en la calle Estafeta. Se juntarían este grupito que vemos aquí, más el del centro de la pantalla, y formarían esa primera manada principal, con 3 toros y el resto de los cabestos. Y luego los demás toros venían muy separados por detrás. Vamos a ver en este plano si se puede apreciar, porque tiene que ser en la parte de abajo derecha. Pues tiene que ser justo ahí, nos están tapando estos cuerpos, ahí ha debido ser la corrada. Estos cuerpos de la asistente de la Cruz Roja. Sí. Mira, ya se le Ahora ve levantar, ahí ya se está, le ve sí, levantar, sí, claro, sí. claro, efectivamente. Y luego cae sobre el lomo y es pisoteado por los otros que iban llegando, claro. Y mira este otro toro en la parte izquierda, cómo había levantado la cabeza, por cierto, es Ermitaño. Este es el que luego se ha quedado... El que se ha quedado es ese, ¿no? Creo que se ha quedado con las 4 patas hacia arriba, vamos a ver, mira, le pasan los demás. Y efectivamente se queda prácticamente al revés ese toro y en el momento de levantarse, mientras que los demás enfilan esta feta. Ha habido ahí un momento también de enorme peligro, podía haber vuelto sobre sus pasos hacia la calle Mercaderes. Va a la querencia de los demás, Claro. toros. Y ya finalmente, y ahora a ver si la podemos sostener. Un solo corredor se lo lleva y fíjense las filas que hay a la derecha de gente parada. O sea, realmente increíble lo que podía haber hecho el toro si se mete hacia la derecha. Esa es la cuestión, que con el toro, los toros cuando van en manada pues no pasa nada, la gente se queda parada, se queda viendo. El problema está cuando los toros se quedan sueltos, que es impredecible también lo que puede suceder ahí. Y el consejo que habría que dar de siempre, ¿no? Que hay que tirar hacia adelante, que el encierro es hacia adelante y que no hay que quedarse parado y buscar la salida. Claro, pero Y ya fíjate, para un toro la oportunidad de entrar en un lugar donde tiene en 1,5 metros de espesor 20 personas. Mira, O sea, Javier realmente Joaquín, este es el increíble. joven que ha sido corneado en ese punto en el cuello, Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, sí. En la curva Mercaderes de Ajá. Estafeta, sí. Ajá. Bueno, por lo menos ahí está de pie. No, esto si es bueno o es malo, pero por lo menos no está tumbado, está de pie, mientras luego ya, claro, las asistencias En sanitarias lo principio habrán. tiene que ser bueno, o mejor. Mejor, Estar ¿no? de pie No cabe mejor. duda que mejor, sí, evidentemente. No, este ha sido el punto de inflexión del encierro. Hasta aquí había un encierro y a partir de aquí ya ha habido otra cosa completamente distinta. Oye, desde el punto de vista personal, tú que has estado, que yo te he visto en la imagen 2 o 3 veces, justo antes de la acogida, después de la acogida, ¿cómo se ha vivido ahí? Me imagino que habrá habido... He visto a corredores conocidísimos y muy experimentados huyendo entre las tablas. O sea, ha habido una especie de un poco de pánico contagioso. Era un toro que los toros cuando cogen normalmente ya las arrancadas siguientes ya son con intención. Ya no es la de la huida y demás, ¿no? Entonces el toro ya había cogido, por lo tanto se veía que era un toro que en cuanto se quedaba parado era momentos de mucha tensión, buscaba al corredor y eso ha hecho pues que todos los que estábamos por allá pues hayamos pasado pues más o menos momentos de situaciones de comprometidas. La parte positiva, bueno, pues la parte positiva es que miras a tu alrededor y la verdad es que todos los corredores que estaban ahí eran de garantía y eso es muy importante. Para mí no ha sido, estamos muchos, eso es cierto, pero no ha sido un punto sucio en ese sentido, ¿no? Sabes perfectamente que si te pasa algo hay ahí 5 o 6 amigos que están encima y eso es muy importante desde el punto de vista psicológico. Se pasa miedo, Joaquín, porque un día como hoy hemos escuchado los gritos de la gente que estaba en el vallado, de los propios corredores también, ¿no? En esos momentos de peligro, yo es la primera vez que escucho gritos. No sé cómo lo vivís y lo sentís los corredores. Tú eres un veterano de la carrera. Hombre, los gritos los oyes, lo que pasa es que tú estás metido en lo que estás, tú estás pendiente de lo que es del toro y de sus reacciones y bueno, y buscar, pensar cómo vas a entrarle, pensar en ese momento en qué terreno estás y mantener la cabeza fría lo más posible, ¿no? Es lo que creo que en esos momentos, a pesar de lo que se ve, es así, ¿eh? Y más que gritos, supongo, Joaquín, que corroborarás esto, se habla mucho entre corredores. Vete a la izquierda, párate, tal. Continuamente estáis hablando, ¿verdad? Sí, bueno, ahí te tocas un poco y todo el mundo dice, apártate, y yo ahí, bueno, ahí ves ha entrado ahí David ahí por atrás. Ahora, es que el toro cuando se encela con un corredor, es lo que pasó hace unos años, ¿no? Con Julen, ¿no? Es increíble la distancia
tiene, pero el toro va, Madina. Sí, se fija, el corredor se encela, el toro se encela, perdón, y es muy difícil. Y el chico lo que le ha pasado es que se ha quedado en el callejón, yo creo que conmocionado, se ha quedado echado, el toro se ha vuelto y otra vez ha ido a por él. Y habláis de la garantía de tener a otros corredores veteranos siempre cerca. Fijaros cómo se la ha jugado también este chico vestido con la camiseta azul, la solidaridad una vez más que hay entre los mozos, entre los corredores. Joaquín. Hombre, en estas circunstancias es donde se ve realmente la solidaridad. La carrera de Pamplona no permite una solidaridad en ese sentido, porque lo que busca cada uno es colocarse y hacer la mejor carrera. Claro, ahí es muy difícil, pero se ve en las situaciones estas donde se ve donde la gente realmente pues se la juega por un compañero en un momento determinado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo muchas veces me lo he preguntado cómo, incluso lo he dejado escrito por ahí alguna vez, cómo personas que no darían un euro a un pobre en la puerta de una iglesia se juegan la vida por salvar a un desconocido absoluto. Pasa eso, sí, es cierto, en todo lo que es la solidaridad que existe, no aquí en San Fermín, sino en todos los sitios. En España hay cantidad de... y es algo que es así, o sea, que el quite que se dice, ¿no? El quite es algo que se le hace a cualquiera, vamos a decir. Fijaros la imagen, esa cornada que lleva este joven en el muslo. También ha recibido una cornada en el pecho. Ha sido rápidamente trasladado por los equipos médicos y esperamos noticias en unos minutos. Esperamos conectar con el Hospital de Navarra para conocer el balance de heridos y para conocer cómo se encuentran todos estos mozos que han sido corneados por Ermitaño, ese toro que ha quedado suelto y que ha creado momentos de muchísima tensión. Desde luego, porque 5 corneados, estas son imágenes que tampoco habíamos visto. Esto es más atrás en la calle Estafeta, más al comienzo. La mitad, ¿no? Casi. Prácticamente la mitad, sí, creo que ahí está la bajada Javier, sí. Ahí por esas fachadas de casas. No, un poquito más arriba, esto es más adelante, sí. Mira, ahí está Estafeta. Fíjate ahí cómo iba, 2 toros, 2 mozos tirando de él, o sea, relativamente cómodo, bien ahí para va. lo que está. Y podía haber sido eso, que hubiera salido así, pasa muchas veces, ¿eh? Un toro suelto a un tranco su hábito, con un espacio, eso va relacionado, está clarísimo, o sea, los estímulos de los alrededores son los que a un toro le hacen pararse y llamar la atención. Si no habría estímulos alrededor y el toro solamente tendría delante, hubiera seguido así hasta la plaza. Claro. Y la imagen de los pastores que están teniendo trabajo en estos Sanfermines. Hoy han tenido mucho trabajo aquí y fíjate que lo que hemos dicho siempre, los pastores se van relevando tramo a tramo, pero el pastor, por ejemplo, número 6, cuando le releva el número 7, continúa corriendo más despacito, pero continúa corriendo hacia adelante de tal para modo echar que una se mano juntan. también. Claro, sí. Con los demás. Ahí se ha caído por el corredor que había caído. Claro. Había un corredor caído, ha trompicado el toro y ahí es ya donde se ha parado. Claro, y es cuando se vuelve, que yo no estoy seguro aquí, lo hemos visto antes por activa y por pasiva, si hay cornada, le golpea, le empuja con los cuernos, pero yo no sé. Pero bueno, la verdad es que un puntazo te puede dar en un instante un toro, aunque aparentemente quizá ahí, que le levantó la pierna... Con el pitón izquierdo ha podido ser. Eso es. Y ahora... Sí, no, la verdad es que hemos tenido esta imagen y luego la de la cogida ya prácticamente han sido las más serias, de las que hemos visto con este animal, con Ermitaño. Por cierto, tiene una capa de este toro cárdeno tan... El toro era muy bonito, ¿eh? Muy bonito, ¿verdad? Sí, sí. Muy bonito, sí. Y unos cuernos tremendos. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, es el característico Miura. Los toros de Miura siempre son presentados en Pamplona parecido. Sí. Esa caída del toro, cómo se ha vuelto atrás, y después de deshacerse todo el lío que había, solo ha quedado uno. Y al final, claro, ha ido a por él, evidentemente. Pero fíjense como inmediatamente ya estaba el toro, lo estaban coleando, la gente alrededor al objetivo. Claro, sí. Fíjate que el pastor se había quedado, en este caso, Franitarte, este pastor, más adelante que el toro. Bueno, ahora está en dirección a la carrera, ahora tiene que girar y ahora ya atrás. Se colocará por la parte trasera. Para, como contabas, Javier, esa barrera para que desde atrás los mozos no citen al toro y se vuelva en sentido contrario. Exactamente. De todas formas, tampoco hay excesiva gente, comparado para lo que suele ser. ¿No has visto mucha gente? Bueno, mucha gente siempre hay en el Encierro Pamplona, partiendo de esa base, pero en relación con otros fines de semana quizás no tanto. Y ahora se ve claramente con el toro suelto que normalmente pues detrás de los pastores habría una cantidades de gente, o sea, cientos de personas, y no parece, ¿no? Que se ha quedado bastante limpio el recorrido. Os he hecho un comentario cuando estás sentado aquí con nosotros, que estábamos en publicidad, has hecho un comentario que a mí me parece que tiene mucho más fundamento del que puede parecer. Y es que encierros como este, cogidas como esta, hemos tenido decenas y decenas en Pamplona cuando no había televisión. Sí. Y prácticamente no se hablaba de ello. Se daba por descontado que en el encierro, claro, que hay jornadas. Es que eso es lo que transmitir. El encierro es una tradición, es una tradición, pero es un acto de riesgo y de mucho riesgo. Y participan toros, da igual Miura, da igual Cebada Gago, estamos siempre ahí. Está claro que hay una estadística, evidentemente ha habido ganaderías que han tenido un histórico pues con más cogidas y que son más susceptibles de quedarse sueltos, etcétera, ¿no?
Pero los Miura también son toros, y cuando un toro se queda suelto no deja de ser toro. Y por otro lado es esto, ¿no? Que ahora lo que sucede es que las imágenes impactan, esto llega a eso. Yo, entre comillas, veo una parte positiva en todo ello, ¿no? Porque el encierro ha cogido una magnitud internacional a nivel mundial, la gente viene de todos los lugares y es importante que se sepa dónde se meten, ¿no? Dónde entras. Y por el bien del encierro, ya no solamente por el bien del participante, que siempre hablamos de esto, ¿no? Sino por el bien del encierro, de nuestro encierro, porque se trata de preservarlo en las mejores garantías posibles en cuanto a que el encierro consiste en correr delante de los toros y que podamos continuar haciéndolo durante muchos años más, ¿no? Efectivamente. Porque la masificación está produciendo esto, ¿no? Que se hace muy complicado hilar carreras. Pues vamos a seguir analizando esta carrera, este dramático sexto encierro que hemos vivido aquí en las calles de Pamplona. Nos vamos a ir rápidamente hasta el Hospital de Navarra con Cristina. Cristina, cuéntanos cuál es ese balance oficial y cómo están los heridos. Hola, muy buenos días. El que mejor lo va a contar, por supuesto, es el portavoz sanitario, Fernando Boneta, que un día más le tenemos aquí con nosotros. Otra vez otro encierro trágico y teniendo todos los pelos de punta. Sí, ha sido muchos traslados y cosas graves, ¿eh? Estamos preocupados. Ha habido 11 traslados a los centros hospitalarios de Pamplona. 5 de los heridos son por asta de toro. Al Hospital de Navarra ha sido trasladado un herido por asta de toro en tórax, con pronóstico grave, ha sido cogido en la zona de Telefónica y en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente. También ha sido trasladado al Hospital de Navarra un herido por asta de toro en la zona del cuello, tiene pronóstico grave y ha sido cogido en el tramo de Mercaderes. Hay otra herida por asta de toro que ha sido trasladada a este hospital en el muslo y ha sido atendido en el puesto de Espocimina. Hay un traumatismo craneoencefálico que se ha producido en la zona de Santo Domingo, un traumatismo abdominal en la zona de Santo Domingo también y un varetazo en la zona lumbar en la zona de Mercaderes. Estos 6 son los trasladados al Hospital de Navarra. Al Hospital Virgen del Camino ha habido 5 traslados. Una herida por asta de toro en el brazo, que ha sido producida en la zona del Ayuntamiento. Otra herida por asta de toro en la espalda, que ha sido producida en Mercaderes. Un traumatismo en la rodilla, también en la zona de Mercaderes. Un traumatismo craneoencefálico y contusiones en las extremidades, que ha sido producida también en Mercaderes. Y una posible fractura de tobillo, que está por confirmar, que se ha producido en el tramo de Telefónica. De todos los heridos, ¿cuáles son los que más preocupan desde el punto de vista médico? En principio, los que más nos preocupan son el herido en el tórax y el herido en el cuello. ¿Su pronóstico? En principio es grave. De todas formas, un dato positivo, los dos han entrado con pulso en el Hospital de Navarra. Con unas constantes que son compatibles con la vida, ¿eh? Y ahora, hasta que no sepamos la exploración quirúrgica que están realizando a los dos al mismo tiempo, pues no podemos decir más datos. Una primera impresión de lo que ha ocurrido en el callejón es una herida complicada desde el punto de vista médico. A primera vista, desde luego, una herida en el tórax, en el que el tórax se abre y ya se ve a primera vista que se ha abierto el tórax. No sabemos lo que ha hecho la punta del asta. Lo están viendo ahora, pues la verdad es que tiene un pronóstico malo, no sé en cuanto a la vida, pero el dato positivo es que efectivamente ha llegado aquí con pulso. Pues nos quedamos con ese dato positivo, que han llegado los dos corredores más graves de este encierro con vida al Hospital de Navarra. Esto es todo de momento. Cristina, te dejamos ahí muy pendientes de nuevos partes médicos. Cualquier novedad, por supuesto, volveremos a conectar contigo en el Hospital de Navarra. Estamos preocupados, ha dicho el portavoz de los equipos médicos, Javier. Están preocupados especialmente por 2 jóvenes, por 2 corneados. Uno de ellos es este joven que ha sido corneado por este toro, por Ermitaño, en Telefónica. Tiene una cornada en el muslo, pero la que más preocupa es la cornada en el tórax. Está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento. Yo la verdad es que, Pilar, no sé cómo interpretarlo. Recuerdo perfectamente anteayer cuando este mismo doctor dijo: está en estado crítico, con una cara, serían las 9 menos cuarto, menos 20, muy preocupados. Y hoy, pues fíjate lo que ha dicho también en ese tono, ¿no? Preocupados, y minutos después conocíamos que Daniel Jimeno moría en ese encierro de los toros de Jandilla. Bueno, vamos a quedarnos con el aspecto positivo, como decía nuestra compañera Cristina García. Estos 2 jóvenes que se encuentran más graves han entrado por lo menos con las constantes vitales y sabemos que están en las mejores manos y que los médicos puedan ayudarles. No, eso sin ninguna duda. La frase que hemos dicho 1000 veces aquí, que no te pille el toro, pero si te pilla, que te pille en Pamplona,
sin ninguna duda. O sea, si hay alguna posibilidad de que las heridas se puedan curar, es debido a la perfecta atención y organización sanitaria. Y hemos visto cómo en poquísimos minutos hemos visto tú y yo personalmente salir la ambulancia desde esta parte de la Plaza de Toros, una ambulancia de los bomberos lleva a este herido, y acaba de decir el médico, está siendo intervenido. Es decir, es que muy pocos minutos después estás en una mesa de operaciones. Y recalcabas antes, Joaquín, que puede pasar, que esto es un encierro, que son toros y que nunca podemos olvidar que la vida te la juegas cuando te pones delante de estos animales. Pues sí, el otro día me preguntaban, después de la cogida de mala suerte, porque es el azar al final lo que sucedió el otro día, y me preguntaban a ver si al día siguiente pues vas a ir al encierro pues con más miedo, y yo dije que a mí no me afecta, en el sentido de que yo voy todos los días al encierro con miedo y con mucho respeto, pero todos los días, no pase o no pase nada. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos muchos años corriendo el encierro y sabes perfectamente que las reacciones de un toro son impredecibles y que el encierro conlleva unos riesgos que debes de asumir. Y nada más, y nada más. A continuación, pues el otro día hubo muy mala suerte con la acogida, y yo creo que hoy, por mucho que diga el médico, los médicos también, en el peor de los casos, y por la familia y demás, pues quizás pues no sea ni por el forro lo mismo. Ojalá, ojalá sea así, ojalá tengamos en breve buenas noticias desde el Hospital de Navarra. Bueno, pues volvemos a ver esta imagen. Este mozo que hemos visto en el suelo, como ahora es golpeado por este último toro castaño, es el que había recibido la cornada ya en el cuello. Y bueno, pues desafortunadamente los demás animales le han pisado. Luego también me ha extrañado que ha dicho el médico que en Mercaderes hay otra herida por asta de toro, creo que en el brazo. Y yo la verdad es que no he visto ninguna otra aquí. Ahora, también es cierto, y eso lo digo... En estafeta, Javier, perdona. ¿En estafeta en el brazo? Que ha sido estafeta, pues no lo sé, porque lo que sucede a veces es que heridos de la primera parte de esta son trasladados al puesto de socorro de Mercaderes y les apuntan cómo cogido en Mercaderes. No, han sido atendidos en Mercaderes, pero igual es una herida por esta de toro en esta fecha. O sea, en realidad el encierro se ha roto ahí, ¿no? En la curva. Yo estaba viendo ahora en las imágenes que lo que ha pasado, había un cúmulo de corredores, ha dado la circunstancia de que han ido corriendo y se han ido hacia el vallado de la curva. Y los toros han seguido esa dirección. Yo creo que por eso, esa es la razón por la que se han quedado ahí. Claro. Si se vuelve a ver esa imagen, se ve perfectamente de atrás como hay un cúmulo de corredores que van todos directos hacia el vallado, que son los que van delante. Le da esa circunstancia y por eso los toros rematan ahí, porque no ven, porque lo que ven es esa dirección solamente. Evidentemente, sí, eso es verdad. Ese toro castaño sí que ha tomado la calle Mercaderes por el centro izquierda y ha seguido muy recto. Yo la verdad es que en directo cuando lo he visto he pensado, digo, va a chocar, pero de forma violentísima. No pensaba que luego se iba a formar la que se ha formado. Y en el lío no había ni un cabestro. Sí. Claro, los cabestros, claro que han tomado la curva cerrada, claro, por la derecha. Se lo saben. Sí. Y ahí el encierro va limpio, va normal. Lo que pasa es que ya estaba el toro atrás, ¿no? Sí, claro. Ahí tenemos 3. Joaquín, ¿tú corres más o menos a partir de ese punto, un poquito más adelante? Yo corro un poquillo más adelante. Hoy ha sido más difícil entrar por ser domingo. Bueno, yo he entrado con los 2 toros, venía en 3 con los 2 trozo, he corrido en estafeta y luego ya pues me han trastabilleado, etcétera y demás, y he contado. Yo la verdad, o sea, he contado que quedaba uno. Que quedaba uno, sí. Claro. Joaquín, para correr bien el encierro, ¿hace falta que haya menor número de mozos? Mira, o para evitar también. Nosotros siempre decimos riesgos. Lo mismo. Hablábamos, Javier, antes de San Fermín, que muchísima gente en el encierro de Pamplona ha habido siempre. En los años 50, 60 se formaban los montones más, los históricos esos. Se ven en nodo y demás, ¿no? Ahora eso no se forma. Y mucha gente en la calle, antes del encierro, sabe las barreras y está como hace 50, 60 años. La diferencia fundamental es que con los toros estamos muchos. O sea, quiero decir, el éxito del encierro es que crea afición, engancha a gente de cualquier lugar, por supuesto de Pamplona, pero ya de todas comunidades de España, extranjeros, americanos, enganchados con lo que es la carrera, con la fuerza que desprende el encierro. Y eso que supone, pues que estamos un montón de gente para correr y que hay un espacio determinado y unos toros determinados, y eso va increciendo. Y por otro lado, pues los chavalillos, ¿no? Yo tengo un hijo que le encanta el encierro y tal, lo tiene muy difícil, no lo tienen tan fácil como nosotros, que veías espacios, que tenías a gente que sabía correr y que te indicaban cosas y al toro se le veía. Ahora no, ahora es mucho más imponente, es más fuerte, es más complicado y yo diría que es más arriesgado, como mínimo desde el punto de vista de los golpes y de los traumatismos, ¿no? O sea, caerse en un encierro es fácil, es lo normal, casi siempre. O sea, recibir un por lo mínimo que puedes salir en un encierro si repites. Es una especie de, algún otro corredor lo ha calificado como una guerra, el poder llegar hasta la cabeza al toro. Exactamente, y dicho de otra forma, eso que se dice a alguien que va sin condiciones, hombre, le puede pasar que se quede parado y que un accidente, pero en la carrera alguien que no tiene condiciones no se puede casi acercar a un toro. Lo tiene muy difícil, porque hay un montón de gente que en muy buenas condiciones quiere hacerlo.
Claro, y seguro que ellos van a hacerse con el espacio antes que el que está en malas condiciones. Exactamente. Se pueden dar circunstancias y luego se ven fotos y anécdotas, ¿no? Siempre. Porque, claro, se da esa circunstancia, pero son circunstancias solo. Estamos viendo ahora mismo la entrada de los toros en la Plaza de Toros, de los primeros, porque recordamos que metros antes había quedado descolgado ese toro que estamos viendo ahora mismo, ese ermitaño que nos ha dado tantos sustos y ha creado tantísimo peligro en esta mañana de domingo. Sí, pues prácticamente 500 metros ha hecho en solitario. Pero lo más curioso es que, bueno, hemos visto antes unas imágenes más o menos de la mitad de la calle Estafeta donde estaba parado girándose, pero luego ha vuelto a coger una carrerita, no rápida, pero una carrerita lenta, hasta esta parte de aquí que se ha tropezado. Porque se ha tropezado, claro. y si no, nunca se sabe, hubiera seguido hasta el final. Pues posiblemente, y no hubiera habido esta cogida ni la otra. Es que si no se hubiera quedado en la situación que se ha quedado, probablemente la segunda cogida, la de justamente el comienzo del callejón, igual no se hubiera producido. Claro. Si es un toro que entra, bueno, a un trote más o menos lento, pues todo el mundo acompañándole, pero sin mayor problema. Manteniendo las distancias, los espacios por delante, en esas circunstancias con un toro, hay que darle un espacio. Con un toro que va muy suavito sí se podía ver la cuestión de que hubiera llegado hasta la plaza. Tú que has corrido, Joaquín, encierros en los años 70, 80, 90 y primeros años del siglo XXI. Pero no soy tan mayor yo, que haya corrido 70, yo corría. Muchísimos años, Javier, empezó siendo un niño corriendo. Sí, corríamos, sí, bueno, Javier corríamos. Que Joaquín empezó, yo empecé en 73, pues tú por ahí. Sí. Por ahí. Has dicho que era entonces más sencillo, sobre todo iniciarse, ir aprendiendo que ahora, ¿verdad? Sí. Miedo, todo lo que quieras. Había muertos, en los años 70 hubo varios muertos. El primer encierro que fui yo fue el posterior a un muerto, que fue yo empecé en el 74. Y luego en el 75 luego hubo un montón en el 77, hubo otro, en el 80 hubo dos. En el 80, claro, o sea que hubo años hubo años complicados en ese sentido, ¿no? Pero lo que es la carrera, lo que es correr con el toro, se podía hacer de una forma mucho más cómoda y disfrutando de lo que se decía, ¿no? Disfrutar del encierro, disfrutar del toro, ver al toro, que al final es el objetivo, ¿no? Conducirlo hacia la plaza, cada uno la distancia que le parece pertinente, su estilo, etcétera. Ahora el encierro no permite eso. Ahora el encierro, si quieres estar delante del toro, tiene que ser muy encima, tiene que ser de una manera bastante trompicada, tiene que ser, a veces se dan huecos, se dan casualidades, ¿no? Te aparece la Virgen, como suele decir, pero el encierro tiene otro cariz. Lo que pasa que por otro lado es así, lo tomas, lo dejas y punto. Y luego quién tiene derecho y quién no tiene derecho. O sea, a correr. Yo creo que es el éxito del encierro, lo que siempre he dicho. Evidentemente, la fuerza del encierro. Que al final esta carrera no es solo la carrera de los muy buenos corredores, que es evidente, pero es que también es de los medianos y de los que casi no corren nada. Un poco todo el mundo siente su encierro, ¿no? Yo creo que debe de seguir siendo así, de esa forma. Lo que sucede que también al mismo tiempo hay que transmitir un poco, y ya se está haciendo, bueno, un poco no, o sea, se está transmitiendo, o sea que hay que llegar más. Yo creo que colectivos y grupos y en eso estamos, ¿no? Yo estoy colaborando con San Fermín Encierro, sanferminencierro.com, tiene como objetivo, bueno, quizás el tema de lo de blanco que comentábamos, ¿no? Volver al blanco, o intentar incidir en esa dirección, luego el cuidar al toro, ¿no? En el encierro, y luego el que realmente le gusta, pues que vea un poco, que conozca lo que ha sido históricamente, de qué viene y tal, y que no deja de ser una tradición, en nuestra tradición, que se ha convertido en un espectáculo de masas, seguramente a nivel mundial, y que también tenemos que estar orgullosos, ¿no? Con eso, pero que debemos de preservarlo de la mejor manera posible. A mí, de verdad, que nuestros hijos puedan correr en el encierro de Pamplona. Pero nos decías, Joaquín, que corres en estafeta. A partir de estafeta intentas cada mañana llegar hasta la Plaza de Toros. Vamos a ver si te podemos ver cómo ha sido tu carrera de hoy en ese tramo de estafeta. Desde luego en el último, yo creo que me verá el último tramo con el toro suelto arriba en estafeta. Sí, estás ahí, míralo, al lado de... Sí, ahora te has sobrepasado por la parte derecha, ahora ha vuelto a girarse y te has quedado un momento al ladito del toro, en la cara, ahí se te ve, mientras estáis volteándolo. Sí, efectivamente, sí. Luego en el siguiente giro también. Cuando le coja al chico, yo creo que paso luego otra vez de atrás. Eso sí, más de atrás hacia adelante. El toro se queda arriba en estafeta, el trozo de arriba de estafeta es el que se podía tirar más o menos cuando se ha quedado después de coger al primer muchacho al final de estafeta, el de rojo. Pues Joaquín, si te parece, en unos momentos vemos las imágenes, seguimos hablando contigo de lo que ha sido el sexto encierro de San Fermín, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
El Betia Seguros, donde todos los días finaliza el encierro, este plano tan bonito que ya no hay corredores, solamente entran toros y cabestros en las dependencias internas de la Plaza de Toros. Pues este rapidísimo octavo encierro de San Fermín lo ha corrido un corredor que se encuentra ahora mismo con nosotros en este set de Televisión Española, Manolo Marichalar. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo has vivido la carrera? Pues sencillamente he corrido poco hoy porque me han dado un codazo y en ese momento pues me he ido porque tienes que correr con todas Con todas las garantías. Exactamente. Y era más prudente retirarse a tiempo, ¿no? Pero ¿cómo has visto el encierro? Ha sido, como hemos comentado ahora, relativamente ordenado, limpio, muy poca limpio, gente. muy ordenado, con mucha gente que sabe correr y con mucha dificultad para meterse en la cabeza de la manada. Digo, o con este primer toro que venía adelantado, ¿no? Entonces, un encierro para los de casa, eso sí, con poca gente comparado con el fin de semana. Vamos a ver, Manolo, si te parece, repeticiones de este octavo encierro de San Fermín. Nos decías que ha sido un encierro para los de casa. Tú realmente eres francés, pero ya eres de casa también porque vienes todos los años desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tengo muchas amistades aquí, gente que corre muy bien, he aprendido mucho de ellos. Bueno, pues me siento como en casa, pero bueno, soy francés, ¿no? Pero sí, me siento como en casa. Es que la acogida es tan tremenda aquí que uno que viene y que suele venir 2 o 2 años se siente en casa al final, ¿eh? ¿Cuántos años llevas viniendo a Pamplona? Sin parar, 25. 25. Un cuarto de siglo, mira. ¿Y 25 años corriendo? Sí. Antes venía, pero un año sí otro no, pero sin dejar de venir desde el 85. O sea, que realmente eres mucho más veterano que muchísimos pamploneses. Ah, eso no lo puedo decir yo. No, lo digo yo, con absoluta seguridad. Pero además, tú que has tenido muchas experiencias aquí en Pamplona, en nuestra ciudad, tienes también experiencia de otros encierros en otros puntos de Navarra. Antes hemos visto imágenes del encierro del Pilón en Falces. Ajá. Y en otros puntos de España. Hombre, cuéntanos esas diferencias que hay entre el encierro pamplonés y este encierro campestre. Hombre, de Falces. El número 1 es el de Pamplona. Esto queda dicho, ¿no? Luego, cada encierro tiene su cosita, ¿eh? El de Falces, aunque son vacas, pues ha habido, por ejemplo, años que había un concurso de ganaderías y llevaban unas vacas tremendas de mucho peso, que miraban mucho a los corredores, había muchísima emoción. Y solo hablando por el terreno, que esto da mucha emoción, ¿no? Un barranco por un lado, la roca por el otro y una pendiente tremenda. Bueno, luego está, por ejemplo, el de San Sebastián de los Reyes, que allí tuve un percance en el año 96, pues hasta yo diría da más miedo que el de Pamplona, ¿eh? Que los toros buscan mucho, ahí hay una cantidad de gente que sabe correr muy bien, porque es la Comunidad de Madrid, que hay muchos encierros por ahí, y es muy complicado situarse por los corredores y luego por los toros, que miran mucho, no sé por qué, el por qué es muy complicado decirlo, pero... ¿No crees tú el trayecto, que es muy ancho? Pues no es tan ancho. Casi es mejor en calles más estrechas para conducir toros que calles anchas, como Tafalla o San Sebastián de los Reyes. Pues yo prefiero más estrecho, eso es, porque la manada se queda más junta, por ejemplo. Eso sí, pero en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, no es tan ancho, porque a lo largo de los años han hecho mejoras y se ha cerrado un poco el recorrido, ¿eh? Entonces, hay más vallo que antes y más corredores que antes, sobre todo. Porque estábamos viendo, Javier, imágenes de lo que ha sido el encierro de hoy. Yo no sé si después de la carrera a un corredor como tú le gusta ver el encierro varias veces y ver esos detalles que nos comenta, por ejemplo, Javier cada mañana. Sí. Me gusta mucho por varias razones. El comportamiento de los toros. Y esto me interesa muchísimo. ¿Lo estudias en cada carrera? Mucho. Por ejemplo, me gustan los toros. Me gusta verlos cómo actúan en la plaza de toros, ¿no? Bien. Pero me gusta verlo en el encierro porque el comportamiento de la plaza de toros no es el mismo que en la calle. O sea, un mismo toro puede tener 2 comportamientos totalmente distintos, que ya lo has comentado muchas veces, Javier. Entonces, sí es muy interesante. Luego, cómo reaccionan los toros a los estímulos y luego cómo lo hacen los corredores. Hombre, esto lo estudió muchísimo, que esto te enseña mucho. Y tú que tienes cientos de horas de vuelo en encierros en la calle sobre los adoquines, ¿verdad? Qué distinta sensación da ver un encierro, así como lo estamos viendo ahora, ralentizado, parece un ballet, cuando en realidad en la calle es una carrera violentísima, ¿verdad? Pues son 2 maneras de vivirlos y de verlos. En vivirlos es una emoción única en la vida, única. Otras cosas en la vida que te dan emociones, pero esa emoción es única, no se puede comparar con otra.
luego verlo en la calle así a cámara lenta es muy bonito. Por ejemplo, a mí me gusta, en casa, a veces lo miro, venga, no me gusta así, pongo música y lo vuelvo a ver, con música que me gusta, por ejemplo. O sea, ahí, entonces ya la emoción es doble, me hago ¿no? La mi buena montaje música. propio, ¿no? A veces musical, ¿no? La sonorización la pones tú. Exactamente. Hay que decir que yo conozco hace muchos años a Manolo, he estado en su casa de Biarritz y tiene un auténtico archivo, casi tan bueno como el nuestro, de Televisión Española, de imágenes del encierro. Es que vengo, grabo todos los días, ¿no? Pero sobre todo, pues se emite desde antes del 85, que es el primer año que he venido sin parar. Entonces, he estado buscando gente que tenía grabado los encierros desde que se emite el 81, ¿no? Sí, desde eso. sí. Y ahí los he grabado todos para tenerlos. Algunos se me han robado, ¿no? Pero sí, tengo muchos, sí. Manolo, ¿y qué balance haces tú de estos Sanfermines 2009? Que han sido unos Sanfermines, como siempre, muy emocionantes, pero también dramáticos. Tenemos tristemente la muerte de Daniel Gimeno y además esa imagen espeluznante que vivimos aquí muy cerquita de este set de Televisión Española en el Callejón, con los toros de Miura. Pues este accidente se puede comentar poco, porque desgraciadamente a la vez es la suerte del encierro, ¿no? Simplemente yo quiero comentar una cosa, que el otro herido muy grave del tórax, que lo estaba haciendo muy bien, le alcanzó el toro y le alcanzó a Miguel Ángel Casander también, que es un experto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo estaban haciendo bien, pero los toros tienen mucha más fuerza que hace, como vamos a decir, 10 años o más. Por ejemplo, cuando se caen, se levantan y siguen corriendo enseguida. Llegando a la plaza de toros, hoy mismo se quedó un toro, se levantó enseguida, seguido. Muchas veces, llegando a la plaza, estaban agotados y les costaba levantarse y no seguían mucho a los dobladores porque les costaba y perdían las manos. Ya no existe esto. Esto quiere decir que se comenta, habría que comprobarlo, se comenta que los ganaderos entrenan a los toros. Esto sirve para que el encierro quede bonito, para que no haya caídas de toros, pero a la vez se vuelve peligroso, porque este mismo día a Julen, por ejemplo, le toca en el pantalón, le pasa por debajo del brazo y Julen lo hacía perfectamente. Esto quiere decir que no van arriesgando más los corredores, pero sí arriesgan más los toros, por tener más fuerzas en las patas. Ayer fue espectacular, anteayer, el encierro de Miura, cuando cayeron estos 3 animales en la curva del Mercadés Estafeta, cuando se quedó Ermitaño vuelto al revés. Ajá. ¿Tú te fijaste, el toro castaño, cómo salió Estafeta arriba? No he visto en mi vida un sprint igual. Pues exactamente, va en ese sentido, ¿no? Yo creo que es para bien, porque ahí, con estos toros, no se van a meter delante corredores que no saben mucho o que no saben de nada. No, ahí van a estar los que saben. Y esto es una selección entre los corredores natural, ¿no? Yo creo que eso es para bien el encierro. Mira, estabas comentando precisamente ese momento, Manolo, se ha caído el toro en un punto además de inflexión, que se pasa del adoquín a la arena de la Plaza de Toros, es un punto difícil y enseguida el animal se ha puesto de pie. Eso, le cuesta un pelín porque, hombre, está de costado, ¿no? Por la postura, exactamente. Pero cuando ya se levanta, se pone a correr. Antes andaban, incluso andando les costaba, ahora no. Y tú y yo hemos visto muchísimas veces toros que caían en el recorrido del encierro y había que darles 30, 40 segundos de descanso a que se recuperaran y salieran despacio. Ahora van como máquinas. Hombre, no les va a gustar a los pastores, que son amigos, ¿no? Que les conozco, pero sirven menos, entonces. Sí, ellos, pues, hombre, procuraban que se levantara el toro, dejarles espacio para que se levantaran con tiempo y tal. Ahora no sirve eso. Hombre, sirve muchísimo, por supuesto. Sirve muchísimo. Para eso, menos, afortunadamente, vamos a decir. ¿Tú crees como yo? Porque yo, en alguna conversa con ganaderos, y creo que lo puedo decir aquí, evidentemente el ganadero selecciona a los toros en función del resultado que él cree que van a dar en la Plaza de Toros por la tarde. Pero en Pamplona hay un preludio, que es el encierro, que lo ven millones de personas a través de la televisión, y un ganadero quiere también quedar bien, que sus toros hagan una buena carrera, que demuestren fuerza y demuestren resistencia. O sea que también en realidad están teniendo en cuenta el encierro, que desde el punto de vista taurino es considerado de segunda división, pero lo tienen en cuenta, y por eso me imagino que traen toros que saben que van a dar un buen resultado en las calles. Sí, yo creo que los seleccionan, incluso se dice, que esto no lo he comprobado todavía, se dice que les preparan, lo que decíamos antes. Sí, yo lo he visto. Entonces, Entonces, eso sí, lo que acabas de decir es cierto, sí.
Manolo, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en Gracias. este set. Se acaban los encierros de Pamplona, pero tú continúas en otras plazas de otras ciudades. Procuraremos. Suerte en el resto de Gracias. encierros esta temporada. Gracias. Mucha suerte, gracias. Nos vamos a ir a continuación al Hospital de Navarra, donde nos espera Cristina. Trabajan en esta labor diariamente. Y todas las mañanas en Pamplona, Javier, existe la posibilidad de correr el encierro real o existe también la posibilidad de correr un encierro virtual, Elena. Pues sí, aquí dentro de una de esos y con una historia muy particular, porque esto es un simulador del encierro, es decir, aquellas personas que no se atreven a correr directo pueden hacer. Tenemos alguna dificultad para escuchar a nuestra reportera Elena Sánchez, que nos está enseñando este simulador del encierro. Elena, a ver si te podemos escuchar ahora, porque queremos ver cómo se corre un encierro virtualmente. No sé si me podéis escuchar bien. A lo mejor tenemos que salir un poquito hacia el balcón. Vamos a intentarlo. ¿Así me escucháis mejor? Te escuchamos, Elena. Vale, bueno, pues yo, aunque sea a distancia, te pongo las gafas y a ver si... vamos a ver un poco cuáles son las sensaciones. Vamos a ver con Iker y nos ayudas a explicarlo mejor. Cuéntanos un poco qué es lo que está haciendo John en este momento. Tiene que elegir un... Exactamente, ahora mismo acaba de elegir la técnica a la entrada del callejón, se ha colocado las gafas, como veis.